Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vamos a hacer una oración, por favor, hermanos, si me acompañan. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que usted nos da de poder escuchar su palabra, aunque sea de una manera remota. Señor, te pido por cada uno de los hermanos y familias que nos están viendo, Señor, a través de una pantalla, a través de un dispositivo. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación igualmente a cada uno. Padre, ponemos en tus manos, ayúdanos, unge mis labios, quita, Señor, lo que a ti no te agrada y permíteme ser un instrumento en tus manos que te glorifique. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Como lo hemos hecho en las semanas anteriores, hemos estado viendo acerca de añadir a nuestra fe. ¿Sí? Muchos vivíamos pensando que con ser suficiente, que con ser salvos y con la fe que Dios había permitido que tuviéramos, era suficiente para llegar a la madurez espiritual que necesitamos como siervos de Dios, como cristianos. Pero nos topamos con este principio que debemos de añadir a nuestra fe. Y empezamos viendo con el principio de añadir, y luego después vimos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, la paciencia, la piedad. La semana pasada vimos acerca de la piedad. Estuvimos hablando de la piedad, de qué es la piedad, de dónde proviene la piedad. Esta piedad bíblica proviene solamente de Dios, y vimos que hay piedad aparente que en las palabras originales significan simplemente religiosidad. Por eso es que vimos, no sé si ustedes recuerdan, vimos acerca de que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que si alguno se cree religioso, pero que no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Y después vimos también que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y vamos a mirar el día de hoy dos aspectos más que debemos añadir. No podemos separar cuando hablamos del afecto fraternal, y no podemos separarlo del amor, porque el afecto fraternal es aquello que nos hace estar bien con nuestros hermanos.
La palabra de Dios nos dice que miremos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es agradable a Dios. Dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. Dice que es como los montes de Sión, etcétera, etcétera. Ahí Dios se deleita y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero la verdad, hermanos, es de que muchos de nosotros necesitamos añadir a nuestra fe el amor fraternal, porque no estamos dispuestos al 100% a convivir convivir con nuestros hermanos. Se viene algún evento y nuestra actitud es tan apática muchas veces. Y vivimos en una vida tan apática, tenemos una actitud tan apática hacia nuestros hermanos. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos dice que debemos de añadir a nuestra fe el amor fraternal? ¿Por qué es tan importante el afecto fraternal y el amor en nuestra fe? La palabra de Dios nos da algunos ejemplos o algunas cosas por las cuales debemos nosotros entender por qué es tan importante, hermanos, añadir a nuestra fe el amor fraternal. En Romanos capítulo 12 y el versículo 10, si son tan amables de acompañarme ahí, queridos hermanos, yo sé que ahí le están poniendo en su pantalla los versículos, hermano, pero tome usted su Biblia y acompáñeme por favor ahí a Romanos capítulo 12 y el versículo 10. Romanos 12, 10. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el versículo 9 dice, el amor, dice, sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Aquí vemos una orden, una recomendación, pero más que una recomendación es una orden. Esta es la voluntad de Dios, queridos hermanos. Desde el versículo 1 en adelante está hablando acerca de los deberes cristianos, cómo debemos conducirnos en la vida cristiana. Y habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a este versículo 9 y dice, el amor sea sin fingimiento. Es decir, se puede fingir el amor, sí se puede fingir el amor. Y muchas veces lo hemos visto en las iglesias cristianas bautistas fundamentales independientes, que el amor es tan fingido, queridos hermanos. Pero esa nunca fue la voluntad de Dios, que fingiéramos el amor. Pero vamos a ir un poquito más adelante ahí. El versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra fraternal quiere decir, o está tomada, o está formada con raíces latinas y significa relativo a la cualidad de hermanos.
El afecto fraternal es el vínculo que une espiritualmente a creyentes que profesan una misma fe. Es favorecer a los hermanos con hechos. El amor fraternal no es lo mismo que el amor. Por eso la palabra del Señor dice que el amor sea sin fingimiento. El amor fraternal es ese sentido que me identifica con mi hermano de sangre. Yo sé que ustedes aman a su familia, ustedes aman a sus hermanos de sangre. Y usted como padre o como madre ama a sus hijos. Y usted no quiere que sus hijos tengan una relación rota, sino que la relación de hermanos sea fortalecida cada vez más. Es parecido lo que Dios quiso decirnos cuando nos dijo que añadiéramos a nuestra fe el amor o el afecto fraternal. El afecto fraternal es aquello que nos identifica como hermanos de sangre. Les ruego me disculpen, es para mí bien raro predicar a las sillas y a 3, 4 hermanos. Por eso se me va un poco el hilo. El amor fraternal, el afecto fraternal es aquello que nos identifica como hermanos. Y algo como eso fue lo que Dios quiso que usted y yo tuviéramos, para que eso mismo que a mí me identifica con mi hermano de sangre, también me identifique con mi hermano espiritual. Y por cierto, si usted no se lleva bien con sus hermanos de sangre, la palabra de Dios dice que si usted dice que ama a Dios pero que no ama a su hermano, es usted un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede usted amar a Dios a quien no ha visto? En Hebreos capítulo 13 y el versículo 1, el escritor de Hebreos una vez más nos dice, ahí mire lo que dice Hebreos capítulo 13 y el versículo 1. Hebreos 13:1. Dice, permanezca el amor fraternal. Es decir, permanezca en el amor, eso que te identifica o que nos identifica como hermanos de un mismo Padre, como hermanos en la sangre de Cristo. Amén. En alguna otra versión de la Biblia, en este mismo versículo aparece como que su amor fraternal continúe. Es decir, cuando leemos permanezca el amor fraternal, quiere decir que está propenso a terminarse. Pero no porque se termine, sino porque nosotros decidimos alejarlo de nuestro hermano, de nuestra hermana. Por eso es que la palabra de Dios dice, permanezca el amor fraternal. Pero vamos adelante.
¿Por qué es tan importante entonces, queridos hermanos, el amor fraternal? ¿Por qué a Dios le interesa que usted y yo tengamos amor fraternal? Mire lo que dice en San Juan, capítulo 13 y el versículo 34. San Juan 13, 34. ¿Por qué a Dios le interesa? Porque así nos ha amado Él. Mire lo que dice ahí Juan 13, 34. San Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Como qué dice, hermanos? Como yo os he amado. Yo sé que hay 3, 4 hermanos aquí, pero es la costumbre, discúlpeme, hermano. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y igual, si usted está en casa, usted hábleme también, yo lo escucho, no se preocupe. Si Dora la Exploradora nos escuchaba cuando estábamos niños, así que yo también le puedo escuchar. ¿Mande? Amén. Un mandamiento nuevo os doy, dice el apóstol Juan. Jesús está hablando aquí, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Porque es importante para Dios que tengamos nosotros añadiendo que vivamos, que permanezcamos en el amor fraternal, porque así nos ha amado el Señor Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y luego dice, ¿por qué es importante que desarrollemos o que tengamos nosotros amor fraternal? Miren lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No sé ¿qué argumento más necesitamos entender para saber que esta es la voluntad de Dios? El Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y me temo mucho que la razón del fracaso hoy en día de las iglesias cristianas, me temo mucho que el fracaso de los cristianos hoy en día, o los cristianos modernos de hoy en día, estemos lejos de practicar el amor los unos con los otros. Por eso es que la gente no quiere venir a la iglesia, porque no miran un verdadero testimonio en nuestro corazón, en nuestra vida. No miran un verdadero testimonio entre nosotros de que vivimos en amor, que vivimos en el vínculo del amor. Y no hace falta decir que el amor es de Dios, que Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Dios creó el amor es de Dios. Pero el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por esto, hermanos, es importante que nosotros debemos añadir a nuestra fe el amor y el afecto fraternal, porque de esta manera los que están afuera iban a saber que somos discípulos del Señor. Amén.
Los mandamientos, queridos hermanos, involucran nuestra voluntad. Cada vez que Dios nos da una ordenanza, un mandamiento o un estatuto o una orden, Él espera que actuemos voluntariamente para ponerlo en práctica. Amén. Cuando leemos de la Biblia que Dios desea, que la voluntad de Dios es de que cada uno de nosotros nos amemos unos a otros, de que es importante que tengamos amor los unos por los otros, Dios espera que usted y yo pongamos acción. Dios espera que usted y yo pongamos manos a la obra, que nos pongamos a chambear. Amén. Pero vivimos quejándonos de que, ay, es que pobrecito de mí, pobrecito de mí. Soy un amor de persona, pero a mí no me entienden. A mí en la iglesia no me quieren. Me tienen envidia a mí. Me tienen envidia porque yo soy el consentido de Dios. Me tienen envidia a mí porque yo estoy bien guapo. Y vivimos alejados del amor. Y hacemos nuestra fiesta de lástima. Nos autocompadecemos. Y vivimos en una fiesta constante de lástima. Pero no te fijas que usted y yo también hacemos de lo que nos quejamos. Oh, es que yo no sé por qué me critican a mí. Por la misma razón por la cual tú criticas a tu hermano. Ay, es que yo no sé cómo el pastor se le ocurrió que va a hacer ahora el servicio completamente en línea. No sé de qué se queja si de todos modos ni viene. No sé quién está conectado, pero un saludo a los hermanos que están conectados. Amén. Cuando recibimos una orden de Dios, Dios espera que voluntariamente tengamos acción, ponerlo en práctica. La palabra de Dios dice que os améis unos a otros. ¿Podemos entonces obedecerlo o no? Entonces, ¿es este un sentimiento que simplemente nace en el corazón? No, querido hermano. Dios no nos da opción. Dios no nos da otra alternativa. Debemos amar. Tenemos que decidir amar. Tenemos que poner nosotros manos a la obra. Tenemos que ponernos a chambear en nuestro amor. Añadir a nuestra fe el amor fraternal. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y este es el mandamiento de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Por qué es tan importante el amor?
La palabra de Dios dice en San Juan 3:16, yo sé que usted lo conoce de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esto que el amor es importante para Dios, porque Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia dio a su Hijo para morir en una cruz por usted y por mí. Y es por eso que es importante el amor, porque Dios es amor, Dios es la esencia del amor. Y es por eso que es importante el mandamiento que Dios nos da, que tengamos amor los unos por los otros. ¿Se ha preguntado usted cuánto ama a su hermano? ¿Se ha preguntado usted cuánto ama a su hermano? Pero déjeme decirle algo, querido hermano. El amor a mi hermano va más allá de apapachos y palabras bonitas y decirle, ay hermano, yo te amo tanto. Eres mi hermano más amado. Yo te aprecio y te quiero, te amo con todo mi corazón. Va más allá que una simple palabra. Va más allá que un simple destilar de miel. El amor, querido hermano, toma acción. El amor toma acción. Dios nos amó. Amén. Dios nos ama. Y Dios tomó acción en su amor. ¿Se ha preguntado usted cuánto ama a su hermano? ¿Se ha preguntado usted cómo se manifiesta el amor a su hermano? Muchos tal vez podrían decir, la verdad, hermano, es que no. La verdad es que no amo a mi hermano. La verdad es que el amor que yo tengo para mis hermanos es selectivo para los hermanos que solamente me caen bien o de los que puedo obtener un provecho. Pero el Señor Jesús nunca dijo que debíamos amar a quien me amara, sino al contrario, dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. El Señor nunca dijo que podíamos escoger a quién amar y a quién aborrecer. Él nunca dijo, ni siquiera entre letras, entre líneas, podemos entender esto. Porque no existe tal cosa, no es la voluntad de Dios que usted y yo seleccionemos a quién queremos amar y a quién no. El amor de Dios tiene un modelo. Mire lo que dice el versículo 34. El amar a
a nuestro hermano tiene un modelo. Mire lo que dice ahí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego dice: ¿cómo? Yo os he amado. ¿Cómo debemos amar entonces? ¿Cómo debemos amar? ¿Cómo debo de amar a mi hermano? Como él me ha amado. Tan fácil y tan sencillo como es. ¿Cómo debo amar? Así como él me ha amado. ¿Cómo es que Dios me amó? ¿Cómo es que Dios me ha amado? ¿Cuál es la forma de amar de Dios? Por allá en Filipenses capítulo 5 me parece. 2:5 me parece que es. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo debo amar entonces? ¿Cómo debo amar a mi hermano? Así como él me ha amado. ¿Cómo es que Dios me ha amado? Él se despojó a sí mismo. La verdad es que muy pocos están dispuestos o estarían dispuestos a desgastarme, a despojarme a mí mismo por amor a mis hermanos. Pablo decía: yo me he desgastado por ustedes. Yo he enfrentado prisiones, he enfrentado tribulaciones, he enfrentado a tempestades, he enfrentado a muchas cosas por amor de ustedes. Y Pablo decía: yo mismo desearía ser llamado anatema por amor de mis hermanos, por amor de mis familiares, para que ellos se conviertan. Pablo estaba dispuesto a despojarse de sí, de despojarse de lo que él tenía. Pero qué más grande ejemplo tenemos que el ejemplo de nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y sabe, tomó forma de siervo. Es decir, se hizo igual a nosotros en identidad. Por allá en Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando usted sienta, esto es extra, cuando usted sienta que nadie le entiende, déjeme decirle que el Señor Jesús pasó por las mismas aflicciones que nosotros pasamos. Uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. De esta manera debemos amar. De esta manera debemos amar. De la manera que Cristo nos amó. De la manera que Cristo se entregó. De esta misma manera debemos nosotros amar. Se despojó a sí mismo.
Se hizo igual a nosotros en identidad. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. De esta manera debemos amar. Jesús sirvió. Jesús sirvió. Jesús vino con sus discípulos y lavó los pies de cada uno de ellos, poniendo el ejemplo de servicio. Y cuando viene con Pedro y le dice, yo no dejaré que tú me laves los pies, dice Pedro. Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo en la vida eterna. Pedro dice, no solamente los pies, sino también la cabeza. Es decir, quería todo el pastel para él solo. Pero de esta manera debemos amar. ¿Cómo es que reaccionamos cuando debemos servir a los demás? ¿Cómo es que reaccionamos cuando se nos pide un favor? Me temo que muchos de nosotros no reaccionamos con amor. Pero bueno, seguimos adelante, amén. De esta manera debemos amar, tomando el ejemplo de servicio de nuestro Señor, tomando de ejemplo su paciencia, tomando de ejemplo su ternura, tomando de ejemplo su carácter, queridos hermanos. De esta manera debemos amar. De la manera que Cristo nos perdonó, tomando nuestra culpa, yendo a ese valle de Getsemaní y siendo prensado por Dios mismo para sacar la savia, la presión de su cuerpo ahí, y que fuera fortalecido por un ángel para después ser traicionado por uno de sus discípulos e ir a la cruz, tomando nuestra culpa, tomando nuestro lugar, tomando nuestro castigo, y entregándose a sí mismo para darnos la vida eterna. Déjeme decirle algo, querido hermano. Si usted busca tabular o medir el amor al cual usted quiere llegar, déjeme decirle que el amor al cual usted debe llegar, el amor el cual usted debe terminar de añadir a su fe, es el mismo amor con el que Cristo nos amó a nosotros, no menos de eso. Sino un amor que se entrega, un amor que lo entrega todo, un amor que no es egoísta, un amor que no busca lo suyo, un amor que no guarda rencor, un amor que es sufrido, que es benigno, un amor que no es jactancioso, un amor que no se envanece, un amor que no se irrita, un amor que no busca lo suyo. Si lo meditamos, creo que muchos de nosotros nos encontraríamos faltos. Y versículos como este puedo citarle muchos. Pero de esa manera debemos amar.
todo gira alrededor a eso, al amor con el cual el Señor se entregó por nosotros. Ahora déjeme preguntarle, ¿cómo es su manera de amar? Tal vez ha usted adoptado su propia manera de amar. Y usted ha dicho, yo me quedo con mi manera, con mi propia manera de amar. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que estamos nosotros facultados para adoptar nuestra propia manera de amar. Pero sí dice que debemos amar como Él nos ha amado. Ese es el modelo. Ese es el estándar. Es ahí de donde partimos, queridos hermanos. No en lo que yo creo que está bien amar. No en la medida de amor que yo creo que es la correcta. El amor de Dios es un amor que entrega todo. Es un amor que entrega todo. Es un amor con el cual deberíamos nosotros identificarnos. Es un amor con el cual usted y yo deberíamos vivir. Es un amor con el cual usted y yo deberíamos abrazar. Para que los que están afuera sepan que usted y yo somos sus discípulos. ¿Cómo ama? ¿Cuánto ama? Añade usted a su fe amor fraternal, afecto fraternal. Y dice, y al afecto fraternal, amor. Terminamos con 1 de Pedro 4:8. El 7, mire lo que dice el 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, es por eso que es importante el amor. Dice Pablo allá en Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, dice, soy como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, un simple ruido. Pero déjeme decirle algo, podemos usted y yo hacer ruido, pero ruido en la eternidad, con la manera de amar correcta, con la manera de amar que Dios nos dejó escrito en su palabra. Tener ferviente amor. Hemos de amarnos. Hemos de cuidarnos unos a otros. Debemos correr el riesgo, queridos hermanos, por darlo todo. El Señor viene pronto. Y quiera Dios encontrarnos como unos siervos fieles
que viven en este mundo sobria, justa y piadosamente. Que Dios nos encuentre amando. Quiera Dios que el día de su venida usted y yo estemos practicando el amor. Cristo viene pronto. Es tiempo ya. Es tiempo ya de levantarnos del sueño. Es tiempo ya de dejar de hacer mi fiesta de lástima y comenzar a tomar acción y comenzar a amar a mis hermanos. Comenzar a amar la obra de Dios. Comenzar a amar las misiones. Comenzar a amar a los siervos de Dios. Quiera Dios que Dios nos encuentre amando, como es su voluntad, que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por lo bueno que es usted con nosotros. Gracias te damos por tanto amor que usted derrama para con nosotros. Gracias por su sacrificio. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios. Te pedimos que bendiga la invitación en Cristo Jesús. Tal vez habrá alguien que quiera postrarse sobre sus rodillas. Si usted está en casa, póstrese sobre sus rodillas si el Señor le ha hablado y tome acción hoy. Comience hoy a tomar acción en su amor. Comience usted a amar el día de hoy. Deje usted de exigir que me amen a mí y comience usted a amar de la manera que Cristo nos amó. Esa es la medida, ese es el estándar, la manera en la que Cristo me amó. Tal vez habrá alguien en casa o incluso aquí que dijera: yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo no puedo amar porque Cristo no vive en mi corazón. Tal vez habrá alguien así. Déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted. Si está usted en casa, incline su rostro y doble sus rodillas al Señor y pídele de todo su corazón que le perdone. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo hizo todo, derramó toda su sangre por su amor, por usted y por mí. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted proceda al arrepentimiento. Tal vez habrá alguien ahí en casa que diga: yo no tengo a Cristo en mi corazón. Si esta es su situación, ore al Señor. Pídele que perdone sus pecados, arrepiéntase de sus pecados. Confiese sus pecados ante el Padre y pida perdón por cada uno de ellos. Y suplique por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pídele que le lave con su sangre. Pídele que limpie su corazón de toda maldad. Invítelo, ábrele la puerta de su corazón e invítelo a morar con usted. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él promete que si alguno oye su voz y abre la puerta, su promesa es que va a entrar. Cenaré con Él, dice, y Él conmigo. Cristo está tocando la puerta de su corazón. Si alguno oye su voz. Tal vez habrá alguien en esta noche que diga: ore por mí. Yo no tengo a Cristo en mi corazón. O tal vez habrá alguien más que diga: yo el día de hoy decido comenzar a amar
como Cristo me amó a mí. Ore por mí, por favor. Amén. A veces habrá alguien que diga, amén, Dios le bendiga. A veces habrá alguien ahí en casa que diga, ya estuvo bueno, ya estuvo suave de hacer mi fiesta de lástima. Yo voy a empezar a amar. Yo voy a empezar a amar a mis hermanos de la manera que Cristo me amó. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones. Conoces lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Pedimos que tu gracia y tu bondad sean con nosotros. Limpia, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a amar de la manera que usted nos ha amado. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.